Vamos a orar antes de dar comienzo en esta mañana con este tiempo de estudio de la palabra. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que tenemos de poder mirar tu palabra, de poder observar el texto, de poder ver aplicaciones para nuestras vidas. Guíenos para sacar provecho de estos momentos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia presenta la tarea de evangelismo como una tarea prioritaria para cada uno de nosotros en la iglesia. Hay un aspecto de la tarea de evangelismo que puede ser dejado por fuera fácilmente porque implica mucho trabajo. Y lo que implica mucho trabajo muchas veces dejamos de hacer. La oración no es una actividad fácil para muchos de nosotros. Y así es en realidad, es mucho trabajo. Orar a fondo, utilizando porciones de la Escritura, guiados por el Espíritu Santo, requiere esfuerzo y compromiso. Sin embargo, es un aspecto crítico en la tarea de evangelismo. Debemos entender lo que es la oración primeramente. Es nuestra manera de manifestar dependencia en Dios. Decimos que nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Reconocemos la capacidad de Dios de llevar a cabo su voluntad y de obrar en cada situación. Reconocemos que Dios es el único que puede obrar en los corazones de nosotros los hombres. No es algo que humanamente nosotros podemos hacer en el corazón de cualquier otra persona. La oración no implica insistir en nuestra voluntad, sino manifestamos que nos sometemos a Él. De ninguna manera la oración es un intento de manipular a Dios. Es reconocer que Él es soberano y que nosotros somos sus criaturas. No exigimos a Dios, sino nos sometemos a Dios, guiados por su palabra. Esta mañana vamos a tocar el tema que yo he puesto como aprendiendo a orar referente a la tarea de evangelismo. Es hoy y Dios mediante el domingo entrante para tocar adecuadamente el tema. Tocamos 2 puntos en esta mañana con muchos subpuntos. No hay un pasaje principal, sino más bien es temático. Entonces vamos a estar viendo muchos pasajes, pero los tengo acá para no tener que ir corriendo papel o con su Biblia electrónica ahí luchando para estar al día con esto. Sigue. Repasamos el papel de Dios en la salvación de una persona. Muy brevemente vamos a repasar este punto. Sigue. Primeramente, Dios es soberano. El hombre está perdido en sus pecados y no puede salvarse. El hombre no tiene cómo atender la culpa que tiene por sus pecados. Las buenas obras no borran los pecados. No hay manera de eliminar la culpa por nuestras fuerzas, por nuestro esfuerzo, por lo que hacemos nosotros. Dios toma la iniciativa como Dios soberano para buscar al hombre perdido y obrar en su vida. Dios toma la iniciativa. Eso es lo que estamos diciendo, entre otras cosas, cuando decimos que Dios es soberano. Siguiente punto. El llamamiento general y eficaz. Puede ser que son términos no conocidos por todo el mundo, pero no es difícil de entenderlos. Primeramente, en Mateo, capítulo 11, versículo 28, diciendo que tenemos muchas citas. Para variar la voz que están escuchando, voy a pedir que diferentes personas se pongan de pie para poder leer diferentes porciones. Me ayudaría de esta forma y nos mantiene un poquito
poquito más despierto al tener que levantarse y al tener que escuchar otras voces también. Entonces, una persona que puede ponerse de pie y leer este versículo, por favor. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Gracias, eso es todo. Jesucristo está hablando. Venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados. Y habla de responderles al dar descanso. A todos. Es una invitación a todo el mundo por igual. No hay ninguna diferencia. A todo el mundo que quiere aceptar la invitación puede hacerlo. Eso es lo que llamamos el llamamiento general. ¿Sigue? En Mateo 22, versículo 14, si alguien puede leerlo, puesto de pie. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Necesito mencionar el contexto aquí de este versículo. Está en el contexto de una parábola acerca de una fiesta de bodas que, según Jesucristo, aclara algo del reino de Dios. El rey hizo una fiesta para su hijo que se casaba. Invitó a una cantidad de personas y estas personas rechazaron la invitación al rey, no al vecino, al rey, haciendo muchas excusas, y el rey envió, hasta mataron a los siervos que estaban haciendo la invitación. El rey se enojó, envió para buscar a la gente en todas partes y hacerles llegar. En ese contexto, Jesucristo comenta al final de la parábola: muchos son llamados y pocos escogidos. Los muchos que son llamados, que era todo el mundo, pero muchos rechazaron, es el llamamiento general. Pero pocos son los escogidos, se refiere a los que respondieron. Dios obra en los escogidos para que respondan. Afirma que hay dos clases de llamado aquí: llamamiento general y llamamiento eficaz o efectivo. Pasamos a otro pasaje. Romanos 8:30. Una persona que puede leerlo, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí notamos varias cosas. Uno es la iniciativa de Dios. Dios actúa, Dios comienza. A los que predestinó, Dios toma cierta determinación, y no con base en nada de bondad que ve en nosotros, porque ninguno de nosotros tenemos nada de bondad para ofrecer a Dios. Pero estas personas llaman, y estamos hablando de llamamiento eficaz o efectivo, porque se nota a los que son llamados de esta manera también son justificados. Dios, como juez supremo, declara sin culpa a la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, quien murió por él como sustituto, cargando con sus pecados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una transformación de nuestros cuerpos para una vida celestial en la presencia de Dios. Lo que comienza termina. Dios no es uno que comienza un trabajo y se queda en mitad del camino. Es uno que termina lo que hace, pero se nota iniciativa de parte de Dios aquí. Implica que hay un llamamiento eficaz. Pasamos a otro. Tengo una persona que puede leer estos 3 versículos, por favor. Por favor, hay muchos que tienen muy buenas voces. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
El apóstol Pablo está hablando aquí y divide, como los judíos dividían el mundo en dos: ellos y los demás, que eran los gentiles o en este caso los griegos. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero está hablando de sabiduría humana. Pero Pablo y sus compañeros predican a Cristo crucificado. Murió en la cruz en vez de nosotros, tomó nuestro lugar. Los judíos en general fue un tropiezo pensar en eso. Los gentiles, locura. ¿Quién lo puede entender? No tiene ningún sentido. Más para los llamados, así judíos como gentiles o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Una perspectiva diferente. Reconocen la realidad, no dicen que o no manifiestan que es un tropiezo o que es una locura pensar eso. Reconocen quién es Jesucristo, Dios y Hijo, poder de Dios y sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Una diferencia grande. Hay una diferencia que el llamado hace en la respuesta de las personas. Es iniciativa de parte de Dios. Sigamos. Otro pasaje. Otra persona, por favor, que no ha leído. Hoy es un día de mucho cansancio, veo. Sí, atrás. Edgar. Sí. Segunda de los Tesalonicenses 2:13-14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, en que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación, para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. El apóstol Pablo está hablando que Dios había escogido desde el principio para salvación a estos hermanos de Tesalónica. ¿Cómo lo hacían? Mediante la santificación por el Espíritu, el apartar a las personas específicamente para el servicio de Dios, para esta relación con Dios. En ese momento, y la fe en la verdad, la respuesta del hombre, necesaria también en esta salvación. El hombre se apropia de la salvación por medio de la fe, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La glorificación, en otros términos, utiliza el mensaje del Evangelio como parte de ese llamamiento, escuchar la verdad y responder. Notamos iniciativa de parte de Dios. Dios obró en sus corazones por medio del Evangelio, la palabra explicada, y por la obra de su Espíritu en los corazones de las personas. Y hubo la respuesta de fe en la verdad de estas personas que escucharon. Pasamos a otra porción. Eso es Jesucristo hablando. ¿Alguien que puede? Edgar, te toca. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sorprendente, pero es Jesucristo hablando, consistente con lo que decía el apóstol Pablo también. Nadie puede venir a Él si el Padre que está en el cielo, el que lo envió a la tierra con una misión específica, no le trajere. Jesús promete a esta persona resucitar en el día postrero. El hombre es incapaz de tomar una decisión de creer en Jesucristo
independiente de la acción del Padre. La misión de Jesucristo era buscar a personas para responder y recibir la redención. Obviamente, parte de su misión era morir en nuestro lugar, tomar nuestros pecados sobre sí mismo, recibir el juicio que nosotros merecimos, para darnos, atribuirnos su justicia inmerecidamente, la justificación, que Dios nos exonera o dice que no somos culpables, nos declara sin culpa como juez por la obra de Jesucristo en nuestro lugar y la apropiamos por fe. Jesucristo hablando claramente. El teólogo Millard Erickson dice lo siguiente del llamamiento eficaz. El llamamiento especial, otro nombre para lo mismo, significa que Dios obra de una manera particularmente efectiva con los elegidos, capacitándoles a responder en arrepentimiento y fe, asegurando que respondan así. Dios puede obrar en diferentes maneras para lograr sus propósitos. No siempre lo hace de la misma manera. Pero es una explicación corta, sencilla, de algo de los versículos que vimos y más que no tomamos el tiempo de observar. Un ejemplo de cómo, la manera como Dios obra. Siguiente pasaje. Juliet, por favor. Gracias. Ya estaba la vez pasada, pero hubo dos así, perdón. Hechos 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gracias. No había suficiente cantidad de personas o de varones para constituir una sinagoga en esa ciudad. Se reunían los creyentes judíos para buscar a Dios cerca del río. Pablo sabía que no había sinagoga, se fue allá para encontrarse con personas con ese trasfondo judío. Y dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es evidente por el comentario de que fue bautizada y su familia, que había respondido por fe. Está implícito ahí en eso, pero se nota una acción del Señor. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y atenta quiere decir más que solamente prestar atención, sino también atenta en el sentido de que había algo en su corazón diciendo: así es, amén, es la verdad, estoy de acuerdo. Está afirmando por dentro y tomó la decisión de entender lo que Pablo estaba diciendo acerca de la persona de Jesucristo. Respondió en su corazón al mensaje que había entendido de parte del apóstol Pablo. ¿Sí? Podemos afirmar que en una forma significativa el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo, dando iluminación a la vida de la persona y capacitando a la persona para percibir el significado verdadero del Evangelio y responder en arrepentimiento y fe. Incluye la obra del Espíritu Santo de dar convicción a las personas sin Cristo. Convicción en tres áreas que, como vamos a ver, es una definición mía, conjunto ahí. Vamos a ver un pasaje más aquí que habla de esto. Hay dos diapositivas en cuanto a Juan 16 aquí. Si tengo voluntario para leer dos diapositivas. Yo os digo la verdad, no os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros.
Mas si me fuere, os enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok, gracias mucho. Puede volver una diapositiva, Rebeca, gracias. Jesucristo está hablando, eso es la noche antes de su crucifixión. Y comenta a los apóstoles, sus seguidores más cercanos, os conviene que yo me vaya. Difícil de comprender para ellos en ese momento. Su mejor amigo, su maestro, el que le estaba guiando a conocer realmente a fondo la persona de Dios, es mejor, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, lo que dice en otro lugar, el otro consolador de la misma clase que Jesucristo, pero aquí está hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, voy a agregar algo aquí que capte el sentido. Cuando venga a vosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es el único pasaje que conocemos específicamente donde habla de la obra del Espíritu Santo en las personas que todavía no tienen a Jesucristo en su vida, que no han respondido al Evangelio. Pero se nota que en el contexto aquí es llegando a los creyentes, utilizando los creyentes y lo que hablan de Jesucristo para convencer al mundo. El Espíritu Santo obrando en los creyentes y a través de los creyentes para hablar con personas que no han entendido el Evangelio. Siguiente, otra vez. Va a convencerles de tres cosas. De pecado, por cuanto no habían creído en Él. Un pecado de no haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. De justicia, porque Jesucristo va al Padre, no lo van a ver más. Es la única justicia. Cada uno de nosotros no tenemos justicia propia. A veces tendemos a pensar que somos buenos. El mundo alrededor nos dice que somos buenos. Pero Dios dice otra cosa. Tenemos un problema. No somos buenos como Dios es bueno. Tenemos un problema del pecado que nos impide a tener una relación estrecha con Dios. Al no ver a Jesucristo, no van a ver la justicia de Dios. Necesitamos tener la justicia de Jesucristo al confiar en Él como persona y como Salvador. Y de juicio, convencerle de juicio. El príncipe de este mundo, hablando de Satanás, ya ha sido juzgado. Específicamente en la cruz. Fue el momento de haberle juzgado, pero fue determinado mucho antes de eso, de parte de Dios. Los que siguen no caminando con Jesucristo, no creen en Jesucristo, están bajo la autoridad, la potestad del enemigo y van a recibir por implicación juicio también si no cambian su posición. El Espíritu Santo utiliza a nosotros los creyentes al hablar y explicar el Evangelio a personas. Mientras enseñamos la palabra, puede obrar de convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Utilizando a nosotros, no en forma independiente de nosotros. Hay muchas personas que tienden a creer que en alguna manera muy vaga el Espíritu Santo anda por todas partes, en alguna manera convenciendo a las personas que todavía no conocen a Jesucristo de esas tres cosas. Pero en el contexto aquí está utilizando los mismos creyentes, porque está hablando de venir a los creyentes allí.
Es algo específico. Utiliza a nosotros en este aspecto. El llamamiento eficaz incluye una presentación del Evangelio, lo que escuchamos antes en 2 Tesalonicenses, y donde el Espíritu Santo está obrando en forma poderosa para contrarrestar los efectos del pecado y capacitar a la persona a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Puede ser un proceso, no siempre es una cosa de un momento, no es solamente una presentación de media hora en una ocasión, puede ser, pero muchas veces es algo de proceso a llegar a este punto. Nuestro papel es orar fervientemente y prepararnos para poder presentar el Evangelio en forma acertada y en dependencia del poder del Espíritu Santo, usando correctamente la palabra de Dios. Aparentemente sencillo, conceptualmente hablando. No hay una fórmula de cómo funciona, pero Dios nos está dando principios aquí. Y en unos momentos yo hago unas implicaciones de lo que hemos hablado, referente a la oración por esta tarea de evangelismo. Debo mencionar dos ejemplos que me parece que son significativos para nosotros también para entender algo referente a la oración. A veces tenemos la idea de que Dios automáticamente hace lo que quiere y obviamente Dios puede hacerlo. No hay nada que frena la obra de Dios en este aspecto. Pero muchas veces Dios espera que su pueblo ore por cosas concretas, aún de lo que Él ha revelado en su palabra. Un ejemplo de esto es como Daniel, el pueblo de Judá, el reino del sur, había sido llevado en cautiverio en Babilonia. Y Dios había dicho a través de los escritos y la profecía de Jeremías que Jerusalén iba a quedar desocupada de los judíos, desolada por 70 años. Daniel fue llevado en cautiverio como uno de un grupo especial de los príncipes de su pueblo y fue entrenado como joven en toda la sabiduría de los caldeos, pero superó grandemente a todos, junto con 3 compañeros. Daniel llegó a ser persona clave en el gobierno en Babilonia, persona muy reconocida, y exaltaba a Dios con su fidelidad a la persona de Dios en aclarar a Nabucodonosor, el rey, en 2 ocasiones cosas sorprendentes que solamente Dios podía revelar a Daniel. Daniel andaba con rectitud, mostrando la clase de vida que quería de su pueblo, y fueron llevados en cautiverio por su desobediencia. Miramos. Todo el capítulo 9 es buenísimo. Es la oración de Daniel pidiendo perdón por los pecados del pueblo, incluyéndose. Pero si alguien puede leer, aquí hay unas diapositivas. Alguien con voz fuerte, por favor. Daniel 9, 1, 3, 17 dice: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye.
en la justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gracias, hermanos. ¿Qué está sucediendo? Diligentemente Daniel busca en los rollos del profeta Jeremías. Encuentra 70 años, calcula desde tal fecha. Los 70 años se están cumpliendo. Puede sentarse y decir, es suficiente, Dios cumplirá su promesa y ya. No. Daniel entendió que tenía un papel en este proceso. Buscó a Dios muy seriamente. Manifestó, confesó los pecados del pueblo. Fueron llevados en cautiverio merecidamente. Y después está comentando, mira, el tiempo ya es el tiempo para volver a resplandecer tu rostro, atender a Jerusalén de nuevo. Hazlo, Dios. Está pidiendo que Dios cumpla lo que había dicho. No lo tomó por automático, sino entendió que parte del papel del pueblo era pedir que Dios cumpla lo que había prometido y no quedarse pasivo. Hay otro ejemplo. ¿Sigue? ¿Alguien que pueda leer estos 3 versículos, por favor? Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Ok, hasta ahí está bien, gracias. ¿Qué está sucediendo aquí? Por la desobediencia del pueblo, por haber buscado otros dioses, Dios le mostró a Elías que iba a frenar la lluvia sobre la tierra. Después hay un enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal, un dios falso. Tenían muchos profetas allí, la victoria era grandemente para Dios. No comento la historia, pero es fuerte, significativa la historia ahí. Y Dios había prometido que se iba a levantar la maldición y dar lluvia en su momento, cuando el pueblo reconoció quién era el Dios verdadero y todos los profetas de Baal fueron muertos por haber buscado un Dios ajeno. Ahora, Dios prometió dar lluvia. Aquí encontramos a Elías. Manda acá el rey a comer y beber, porque estaba tan pendiente de todo lo que iba a suceder ese día, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre de Carmelo y postrándose en tierra, seriedad en su oración, puso su rostro entre las rodillas y mandó a su ayudante a mirar 7 veces, a ver si la lluvia venía, las nubes por el mar. Entonces, no está funcionando, pero escuchaba de todos modos. Necesito desconectarme de uno. Sí. Los lentes y los cables no combinan muy bien.
Elías, entendiendo la promesa de Dios, pasa su tiempo orando fervientemente. No es suficiente decir Dios va a cumplir automáticamente. Al contrario, ora y mira y ora y ora hasta ver la lluvia. Hay lección allí para nosotros. El hecho que Dios tiene propósitos no implica que estos propósitos se llevarán a cabo automáticamente por su intervención directa. Muchas veces lleva a cabo Dios sus intervenciones por medios humanos. En estos medios se incluye la oración, las oraciones de su pueblo. En Mateo 6:8 dice que el Padre sabe lo que necesitamos, aún antes de pedir. Pero después dice cómo debemos orar. Explica cómo hacerlo, dando el ejemplo del Padre Nuestro. En Santiago 4:2 dice que no tenemos porque no pedimos, o no pedimos correctamente. En este sentido, llegamos a ser colaboradores de Dios. Dios revela su voluntad en su palabra, pero espera que su pueblo preste atención a lo que dice y participe en oración. Algunas implicaciones de lo que hemos compartido hasta ahora. Primeramente, entender el papel de Dios en la salvación de una persona, su soberanía, su iniciativa, nos sirve para saber que podemos orar con libertad, que Dios haga lo que su palabra dice. Podemos pedir con libertad de hacerlo. Si Dios es el único que puede obrar en el corazón de una persona no creyente, hacemos bien en orar que obre por medio del llamamiento eficaz y el convencimiento del Espíritu Santo. Nuestra tarea es orar y compartir el Evangelio. La tarea de Dios es cumplir sus propósitos. Nosotros no podemos hacer lo que hace Dios. Y Dios ha escogido delegarnos a nosotros responsabilidades. Número 3. No tenemos que preocuparnos por descubrir quiénes son los llamados, sino compartir el Evangelio a todos. Dios guarda sus decisiones para sí mismo. Nuestra tarea es compartir ampliamente. Número 4. Debemos estar alerta por cómo está obrando Dios en la vida de ciertas personas y seguir orando, que siga obrando como Dios soberano para llevar a cabo sus planes. Él nos ha llamado a orar y que Él ha decidido responder las oraciones de sus hijos. Nos da promesas de responder si estamos alineados con su voluntad. Y podemos orar por sensibilidad al Espíritu Santo para ver en qué manera quiere usarnos y estar disponible para llevarnos a cabo, o para llevar a cabo su voluntad. Unas implicaciones muy sencillas, pero significativas y profundas también, referente a la oración. Entendiendo el papel de Dios, pidiendo que cumpla con lo que ha dicho, y entendiendo el papel nuestro. Pasamos al segundo punto principal aquí: las provisiones de la muerte de Jesucristo por todos y la voluntad de Dios. Juan 3:16. ¿Alguien que puede leerlo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Es evidente que Dios ama al mundo, que se toma como la humanidad aquí. Ama a la humanidad, pero reconoce nuestra incapacidad de salvarnos. Envió a su Hijo unigénito al mundo para morir en nuestro lugar. El que cree en Él tiene vida eterna desde ese momento,
Vida eterna es conocer a Dios el Padre y conocer al Hijo, una relación con ellos. Desde ese momento, al creer genuinamente en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tiene vida eterna, tiene una relación especial con Dios. Pasamos, 1 Timoteo 2, 1 al 6, 2 diapositivas. ¿Alguien? Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gracias, Irma. Dios está indicando aquí a través del apóstol Pablo de hacer oraciones por todos los hombres y por los que tienen responsabilidad, los que están en eminencia, los que son gobernadores, etcétera, liderazgo civil entre el pueblo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero dice en el versículo 4 que tenemos allí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo mediador, el que representa a los hombres delante de Dios es Jesucristo hombre. Por eso que vino a la tierra. Orar por todos no indica que todos serán salvos. La palabra indica claramente que no todos serán salvos. No es un universalismo que estamos proclamando aquí. La condición es la respuesta de la gente: arrepentimiento del rumbo de su vida y fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Pasamos a otro pasaje. ¿Alguien que puede ayudarme? Hay muchos que no han leído. Por favor, alguien tome su turno. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias. ¿Hay duda en cuanto a la actitud de Dios? Es paciente para con nosotros. Jesucristo no ha vuelto a la tierra todavía, porque Dios está dando espacio y oportunidad, porque no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos lo harán. No todos lo harán. Eso enfatiza el valor de orar, que incluye oportunidades para presentar el Evangelio. Esto no garantiza que cierta persona llegará a la salvación en Cristo, pero nos anima a orar en este sentido, por la obra de Dios en la vida de personas. Pasaje más. Romanos 10:1, última oportunidad. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Gracias. El ejemplo del apóstol Pablo. Tanto anhelo por la salvación del pueblo de Israel, pero habían dado la espalda a Dios la gran mayoría. Pero oraba por ellos. Su intención es clara. Y sabiendo que Dios ama a todo el mundo, hacemos bien de orar por todos. Algunas implicaciones para nosotros de esta sección. ¿Siguen? Tenemos suficiente luz para entender que Dios ama a la humanidad y no encuentra placer que ninguno perezca.
Proveyó salvación por medio de la muerte de Jesucristo, quien murió como nuestro sustituto. Su deseo expresado es la salvación de la gente. Nos exhorta a orar por las personas. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de orar por personas, como en el caso de Israel. ¿Sigue? Podemos orar con confianza que Dios desea responder. Nos ha dado promesas. Su manera de responder no puede ser dictada por nosotros. Nosotros no podemos formular la oración de tal manera que tiene que actuar como decimos nosotros. No es la manera de orar. Puede ser muy variada en su naturaleza, en su respuesta, pero siempre actúa con sabiduría y según sus propósitos. Las imperfecciones de nuestras oraciones no afectan la respuesta correcta de Dios. Una tercera implicación. Hacemos bien en usar porciones de la Escritura para guiarnos y fortalecer nuestra fe. Alinearlo con los propósitos de Dios y las verdades que reflejan su voluntad nos puede dar confianza para orar con fe y expectativa. Es muy fácil en la vida no dedicar mucho tiempo a la oración. Hay tantas cosas que hacer y eso requiere concentración. Es especialmente difícil orar por la tarea de evangelismo. Requiere disciplina y compromiso para hacerlo. Sin embargo, es absolutamente vital. Dios nos ha enseñado que responde a la oración de sus hijos. Nos invita a orar para respondernos y cumplir sus propósitos. Entendemos que nosotros no somos capaces de obrar en los corazones de las personas. Eso es obra de Dios. Dios quiere que participemos en sus planes y una manera de hacerlo es por medio de la oración. Vamos a seguir la semana entrante con este tema y vamos a terminar, Dios mediante, con un ejemplo que voy a escribir de cómo podemos tomar en cuenta algunos de estos principios que estamos tocando hoy, la semana entrante, para tenerlo como ejemplo, no como la guía, sino un ejemplo de cómo podemos tomar en cuenta algunos de estos principios, algunos pasajes que hemos leído, incorporarlos en la oración. A veces ejemplos nos sirven, no como el modelo, sino más bien para ver en la práctica. Ya veo. Eso es la idea. Termino con algunas preguntas retóricas para nuestra reflexión. Estamos hablando de nuestro compromiso con la tarea asignada a nosotros, de parte de Dios. Estoy convencido que Dios quiere que participe yo en la tarea de evangelismo. ¿Estamos convencidos o pensamos que es opcional? ¿Tomo tiempo regularmente para orar por oportunidades para compartir el evangelio? ¿Oro por personas específicas que necesiten conocer personalmente al Salvador? Estoy convencido que la oración es una tarea supremamente valiosa y decido participar más activamente. Reconozco que Dios nos ha dado su Espíritu para obrar en las personas que necesitan a Jesucristo. Reconozco que Él obra en sus vidas por medio de nosotros que compartimos las verdades del Evangelio. Y en el proceso aplica su palabra convenciéndoles del pecado, de no haber creído en Jesucristo, convenciéndoles que no hay justicia propia en ninguna persona, sino solamente en la persona de Jesucristo, y convenciéndoles de que hay un juicio venidero para los que siguen bajo la potestad de Satanás, el cual ya ha sido juzgado. Preguntas para nuestra reflexión.
Tomemos un momento de silencio para tomar cualquier decisión delante de Dios, de lo que hemos escuchado, lo que Dios nos motiva a hacer. Y después yo termino en oración. Padre amado, te damos las gracias por tu amor, por la manera como has obrado en nuestras vidas. Y te damos las gracias por la responsabilidad que tú nos das de ser tus instrumentos para guiar a otras personas en entender la palabra de Dios. Pero Padre, confesamos que somos débiles, que no cumplimos adecuadamente esta tarea. Y tampoco todos oramos en forma de vida. Obra en nosotros, Padre, para convencernos sobre tu voluntad para nosotros y para capacitarnos para poder poner en práctica estos principios. Obra, Padre, en esta iglesia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.